Gracias. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Yo quisiera que abriéramos la escritura en Cantar de los Cantares, capítulo número 8, y vamos a leer el versículo 3. Y luego vamos a leer el capítulo 1 del mismo libro, Cantar de los Cantares. Entonces, cuando leemos Cantares 8:3, dice la escritura, fíjense que para los que no están familiarizados con el libro del Cantar de los Cantares, es un libro sumamente romántico y poético. También tiene partes muy eróticas. Es el libro donde se narran los cantos de una jovencita enamorada de un hombre que también está enamorado de ella. Gracias a Dios están correspondidos los dos. Entonces, cuando usted quisiera abordar algún tema matrimonial, desde luego tendría que ir al Cantar de los Cantares, entre otros pasajes de la Escritura. Pero como la Biblia tiene diferentes ángulos de interpretación, también se podría decir que es el canto de los ministerios, los 5 ministerios, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a los ministerios. Se podría, en otro ángulo de interpretación, decir que Israel está cantando a Jehová y Jehová le está cantando a Israel. Y en otro ángulo de interpretación diríamos que Cristo le está cantando a la iglesia y la iglesia le está cantando a Cristo. Amén. Como somos la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son de la iglesia? Amén. Amén. Entonces vamos a darle el ángulo esta noche de la iglesia cantándole a Cristo y Cristo cantándole a la iglesia. Ahora, mire lo que desea, entre tantas cosas, la mujer enamorada, que sería la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Diga yo. No diga nosotros, porque a lo mejor hay un Judas aquí, entonces ya no podríamos ser nosotros, ¿verdad? En 12 hubo un Judas. ¿Cuántos habrán aquí? ¿Verdad? Entonces no diga nosotros, usted no hable por otro, hable por usted. Amén. ¿Cuántos de la iglesia vinieron esta noche? Amén. Solo Amén. bueno, creo que los asusté. Dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza. Eso es lo que dice la iglesia. Es lo que debemos anhelar nosotros, que su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Amén. O sea que necesitamos que nuestra alma sea abrazada, que reciba un abrazo del Señor, pero donde la cabeza nuestra pueda reposar en su izquierda y la derecha pueda ser el cobijo, pueda ser quien abrace. ¿Quién lo está cantando? Mira el capítulo 1. Una mujer que dice en el verso 5, verso 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos revele qué hay en la profundidad de este texto bíblico. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu gracia, que tu misericordia pueda moverse en medio de nosotros, la santa unción del Espíritu Santo, y podamos compartir con libertad tu bendita palabra, asimilarla
y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y para que podamos entender, todos los que estamos aquí, qué representan las dos manos o los dos brazos que acarician, necesitamos ir al libro del Génesis, capítulo 48. Y en Génesis 48 usted va a entender qué significa o qué representa las manos, los brazos, tanto el derecho como el izquierdo. Génesis 48, 14. Israel extendió su mano derecha, la mano derecha, oiga, y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea que Efraín es la mano derecha. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. O sea que la izquierda es Manasés y la derecha es definitivamente Efraín. Bueno, entonces, si Manasés es la mano derecha, es la mano izquierda, y Efraín la mano derecha, entonces, ¿qué es lo que está diciendo la sulamita, que representa la iglesia? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que mi cabeza, porque ella quiere posar la cabeza en la mano izquierda, es decir, en Manasés, porque ahí va a encontrar paz, va a encontrar seguridad, va a encontrar ministración, va a encontrar bendición en el Manasés, en el brazo izquierdo. Y Manasés, anote ahí, significa Dios me hace olvidar. Que la mujercita quiere reposar su cabeza en el brazo izquierdo, que es el brazo de Manasés, que significa Dios me hace olvidar, o Dios me ha hecho olvidar. ¿Quién le puso ese nombre a Manasés? José. Ahora quiero que analice usted quién es José. Y se va a dar cuenta que José es un hombre que tuvo una vida muy desventurada. Un hombre que tuvo una vida, hermano, muy mala. Realmente yo me he querido poner en los zapatos de José. Y realmente no sé qué fuera de mi vida si a mí me hubiera tocado vivir la vida que le tocó vivir a José. Yo solamente quiero recordarle que cuando José ya tuvo conciencia de lo que era su casa y la familia, el pobre niño estaba desorientado, que es una verdadera familia. Porque para hacer una familia es donde está papá, mamá y los hijos. Eso es lo normal en la familia. Pero cuando José tuvo conciencia, se dio cuenta que su familia era una familia anormal, totalmente anormal. ¿Por qué? Porque ciertamente su mamá vivía con su papá. Pero mire qué deformación de familia. Pero también la tía de él, Lea, también es, escúcheme esto, también es la esposa de su papá. Amén. Y otra cosa más, la esclava de la mamá también es concubina del papá. Y la concubina de la tía también es amante del papá. Y que tiene hermanastros de su tía, que son sus primos, ahí sí que son sus primos hermanos. Y que tiene hermanastros que su linaje es de esclavos. ¿Se imagina cómo sería la familia? Imagínese un momentito usted de niño, teniendo a su mamá, tía rival, porque se peleaban por el marido, y dos concubinas más peleándose el amor del papá. ¿Cómo sería esa casa? ¿Se la ha imaginado? Y note que Lea
y Raquel tenían problemas porque se peleaban del amor de Jacob. ¿Cierto o no? ¿Le gustaría vivir en una casa así? Pobre José, esa fue su casa. Algo más terrible. Él siendo un niño, ve que la mamá está embarazada y que en el momento del parto sale el doctor y le dice al papá, él está muy pendiente, ¿qué fue? ¿Es hermanita o hermanito? Antes no había 4D. ¿Qué es? ¿Será varón? ¿Será mujercita? ¿Qué será mi hermanito? Cuando sale, hermano, con el bebé en los brazos, fíjese, Jacob, y dice, tu hermano se va a llamar Benjamín, y dice José, ¿y cómo está mi mamá? Tu mamá murió en el parto, no soportó el parto y murió Raquel. Entonces ahora ya es huérfano. O sea, se imagina, quiero que vea eso, un niño que pierde a mamá, ¿cómo será su vida? Que vive con otras esposas, pero que ahora, escúcheme, los hermanastros le empiezan a hacer bullying en la casa. Ya se imagina la burla, huérfano, no tienes mamá, ahora no hay quien te defienda, porque mientras salía Jacob a hacer los trabajos que hacía, los hermanos se quedaban para fastidiar la vida de José. ¿Querría usted una vida así? Pero se despierta un odio más grande hacia José cuando el papá le compra una ropa diferente a los demás. Y entonces, hermano, planean los hermanos matarlo. Yo he visto hermanos que cuando los llaman de las cárceles para amenazarlos de muerte, que si no pagan cierta cantidad de dinero, los matan. He visto hermanos que me llaman por teléfono, hermano, venga a la casa, por favor, urge. Y yo llego, hermanos, que fíjese que me amenazaron si no doy X cantidad, y se ponen nerviosos por la tentativa que hay, y en esa amenaza de una tentativa de asesinato. Ahora, imagínense que a José lo están amenazando de muerte sus hermanastros. ¿Cómo dormiría él, por favor? ¿Cómo le echaría llave a su cuarto en la noche, sabiendo que en cualquier momento entran sus hermanos para matarlo, y que son hermanos más grandes de edad? ¿Le gustaría una vida así? Esa es la que le tocó a José. Y un día, hermano, en el campo lo tiraron a un pozo. ¿Se imagina caer a un pozo? Gracias a Dios estaba seco el pozo, si no se muere ahogado. Pero qué oscuridad habría en ese pozo. Qué miedo, hermano, habrá sentido en ese pozo, y los hermanos desde arriba tirándole piedras y tierra. Que la verdad que la vida de José es una vida muy impactante. Pero como ahí no se va a morir, entonces lo sacan, lo venden a los madianitas. Y oiga, le fueron a decir al papá que una fiera, una bestia, lo había atacado y que estaba muerto. Y por eso el papá nunca lo buscó, porque lo dio por muerto. Por la evidencia, papá nunca salió a buscarlo. ¿Se imagina lo que había en el corazón de José? Papá nunca salió a buscarme. No puso un comunicado en la prensa, pero ni siquiera en el Facebook puso mi foto para decir, por favor, si alguien vio a José, porque como Jacob lo dio por muerto, no lo buscó. Lo venden como esclavo, hermano, en Egipto. Y en Egipto, por no ofender la santidad de Dios, por no meterse con la esposa de su amo, lo meten a la cárcel. Falsos testimonios. Se imagina él qué miedo estar en la cárcel, hermano, y saber que hay amenazas, que se van a presentar falsos testigos para decir que vieron a José pretender violar a la esposa de Potifar, y que, hermano,
en un injusto juicio lo sentencien y lo condenen a la cárcel. Fíjese que él era un extranjero en la cárcel, ni siquiera porque esa cárcel era de Egipto, ni todavía hablara el idioma de ellos. No, él entró a una cárcel de un país que no era su país. Estar preso en el extranjero, hermano, si hasta, mire, usted sabe que tanta matanza hizo Pablo Escobar por huirle a la extradición, pues José cayó extraditado a la cárcel de Egipto, siendo israelita. No sé si me explico. Y todo eso le tocó vivir a José. Pero ¿sabe por qué José mantiene un equilibrio emocional? A mí me encanta el equilibrio emocional de José. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que había una palabra que le había dado Dios que no miente, y que esa palabra tarde o temprano se iba a activar a favor de él, que Dios no podía olvidar esa palabra, Dios no la podía pasar por alto. Amén. Y llegó el momento en el cual, usted sabe, Faraón tiene una visión, un sueño de las vacas flacas y las espigas, y en ese momento Dios activa su palabra profética para que entre en cumplimiento lo que Dios le había hablado a José. Entonces colocan a José como el más importante de toda la tierra de Egipto. Le pusieron un collar de oro, lo forraron de oro, salió de la cárcel, su estatus cambió, rompieron sus antecedentes penales y policíacos. Hermano, se vuelve un hombre millonario, el más importante en autoridad en Egipto después de Faraón. Y por si fuera poco, le dan a la mujer más hermosa para que él pueda casarse con ella, y se casó con la mujer más hermosa de Egipto. Mire cómo le cambió la vida, y la embarazó. Y entonces, cuando ya tiene a su bebé en los brazos, cuando ya, hermano, ahora ya fue a hospital privado, ahora, hermano, ya ve que el niño ya tiene cuna, ya tiene todo. Le cambió la vida a José. Dios le cambió la vida a José. Amén. ¿Sabe qué gritó cuando vio a su hijo? Gritó Manasés, que significa Dios me hace olvidar todas las injusticias, el oprobio, las vergüenzas, las traiciones, la persecución, los miedos. Dios me lo hace olvidar. Y presentó al niño y dijo: él se llamará Manasés. Dios me hace olvidar. Amén. ¿Por qué cree que la sulamita dice: ¿dónde está la izquierda de mi Señor? Que es lo que toda persona que conforma la iglesia de Cristo, que ha vivido en el pasado situaciones difíciles, tristes, traiciones, violaciones, vergüenzas, miedos, injusticias, defraudaciones, todo lo que un cristiano ha vivido, pobreza, hermano, todo lo que se vivió en el pasado. ¿Sabe qué está gritando la iglesia? Debería estar gritando la iglesia: yo deseo la mano izquierda de mi Señor, el Manasés de mi Señor, para que me haga olvidar todo lo que viví en el pasado. Amén, aleluya. Por eso ella está suplicando, anhelando, si tan siquiera su mano izquierda la extendiera para que yo ahí repose mi cabeza, porque entonces me haría olvidar todo el oprobio del pasado. Amén. Yo creo, hermano, con todo el corazón, que todos los que fuimos golpeados en la vida de una forma o de otra, la única forma de salir adelante, porque lo peor que puede hacer el ser humano es ir, hermano, a las drogas, es ir al alcohol, es ir al pecado, para tratar de salir de los fantasmas del pasado, de las sombras oscuras del pasado.
Creo con todo mi corazón que la única forma de que el corazón pueda ser sanado, porque Dios quiere sanar corazones. Es una buena noticia para usted, para su alma esta noche. Dios quiere sanar corazones. Amén. Y la forma como sana Él corazones es extendiendo su mano izquierda para gritarle a la iglesia: voy a hacer que olvides todo tu pasado. Aleluya. Voy a hacer que todo lo que te dio miedo, tristeza, rencor, yo lo voy a cambiar. El lamento lo cambiaré en baile, el luto lo cambiaré en alegría. Dios puede hacer esas cosas, pero necesitamos anhelar nosotros que extienda su mano sobre nuestras vidas. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Ay, es una buena noticia. ¿No le dan gloria a Dios al Señor? Gloria a Dios. ¿No lo grita más fuerte, gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora escúcheme, no solo vamos a olvidar las cosas malas que vivimos en el pasado, sino que Dios también quiere hacernos olvidar el pecado del pasado. Sabe que mucha gente, hermano, no le sirve al Señor, y qué necesidad tenemos de servidores en la iglesia. ¿Cómo necesitamos manos los pastores, los siervos de Dios, las manos de nuestras ovejas, para que nos ayuden a hacer la obra, como evangelizar, como abrir grupos en las casas, para que se predique como en este lugar la palabra del Señor, y hayan otras bocas predicando y enseñando la palabra? ¿Cómo anhelamos los pastores gente que nos ayuden para hacer transmisiones, que nos ayuden, hermano, para promocionar el mensaje del evangelio? ¿Cómo necesitamos manos para que nos ayuden con los diferentes dones y talentos que el Señor le ha dado? Pero ¿sabe cuál es el problema por la cual mucha gente no le sirve al Señor? No le sirve porque no ha entendido que Dios ya olvidó el pecado nuestro pasado. Él ya lo olvidó. Y como para que usted tuviera una idea de cómo Dios olvida las cosas, lo que hace Dios es tomar nuestros pecados en figura y arrojarlos al fondo de la mar. No sé si me explico. Para que usted tenga una claridad de que Dios no le va a reprochar a usted por su pecado, por lo que usted hizo en el pasado. Dios no está interesado en reprocharle eso. ¿Sabe qué es el problema? Que los hombres creen que Dios es como los hombres. Entonces la gente piensa: como mi papá no olvidó lo malo que hice, como mi cónyuge no me ha perdonado los errores que he cometido, como un jefe me despidió y no me perdonó, el banco me subió al buró de crédito y no me perdonan, la gente cree que Dios es como el buró de crédito, es como el papá que no perdonó, es como el cónyuge que no perdonó y me olvida y le dice: yo no te voy a perdonar. Hermano, la gente cree que Dios es así. Pero creo que es un tiempo en el cual, como la Sulamita, le gritemos que su mano izquierda se acerque para yo reposar ahí mi mente, mi cabeza, mis pensamientos, donde están los recuerdos que nos acusan. ¿Sabe cuál era el problema de David? ¿Por qué no podía desarrollar la alabanza, la adoración? ¿Por qué desde que David pecó ya no pudo, hermano, alabar el nombre del Señor ni servirle como le servía en días pasados? ¿Sabe por qué? Él lo dice del Salmo 51, porque su pecado, el pecado de David, que había adulterado y había asesinado, su pecado estaba delante de él de continuo. Y ese es el problema de muchos cristianos, que el pecado que ha cometido en el pasado siempre está en su mente de continuo. Entonces, si falló, recuerda que falló, y como falló en el pasado, piensa que ese error lo inhabilita de por vida para ya no servirle al Señor. Cree que ese pecado que cometió ya lo va a neutralizar para toda la vida, porque Dios no perdona. Y le tengo una buena noticia, y por eso se anhela la mano izquierda del Señor. Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón,
y cuando, hermano, arrepentidos, damos pasos de conversión. No sé si me están dando a entender. Amén. Porque su sangre, y quiero recordarles, su sangre tiene poder para perdonar todos los pecados. Aleluya. ¿Se recuerda de Josué el sumo sacerdote? Josué el sumo sacerdote se supone que es el representante de la santidad de Israel. No puede haber un hombre más santo que el sumo sacerdote. Tanto es de que él tiene una lámina en la frente, en la mitra, que dice santidad a Jehová. Como quien dice, el hombre que representa la santidad en Israel es el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, como todos los hombres, ensuciaron su vestidura de pecado y de vileza. Y entonces, en una visión, el profeta mira a Josué vestido de ropas viles, sucias, espantosas. ¿Quién se va a imaginar que el sumo sacerdote ha mancillado sus ropas de santidad? ¿Quién se puede imaginar que el sumo sacerdote, que por cierto se llamaba Josué, había ensuciado su vestidura y que era un hombre que estaba oficiando en el templo, pero con las vestiduras espirituales totalmente viles y totalmente sucias? Lo llevaron a un juicio donde Satanás era el fiscal acusador, representando al ministerio público, hermano, en la corte, y comenzó a dar las pruebas y las evidencias de que Josué tenía que ser desechado de la posición que Dios le había dado de sumo sacerdote. Tenía que abandonar inmediatamente el oficio de entrar al lugar santísimo. Tenía que abandonar, hermano, el oficio de ser un sumo sacerdote. Tenía que ser la vergüenza de la gente. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Cuando estaba el juicio, Josué no tenía una posición de hermano prepotente, soberbia, sino que la posición de Josué era: ¿cómo me defiendo si ahí están las evidencias? Ahí estoy en pantalla, con fechas, con close-up. ¿Cómo hago para yo quitarme si las vestiduras son evidentes? Estoy sucio. ¿Sabe qué hizo Josué? No levantar la cabeza es un síntoma de humildad. Y le voy a decir una cosa, hermano: lo mejor que le puede pasar a un pecador, y yo creo que estoy enfrente de pecadores, así como usted tiene frente a un pecador, creo que lo mejor que nos puede pasar es humillarnos delante de la poderosa mano del Señor. Amén. No defendernos, no echarle la culpa a otro, no como Adán echarle la culpa a la mujer, no como la mujer echarle la culpa a la serpiente, sino la posición de Josué es de humildad. Sí, soy yo fui, no puedo defenderme, pero tampoco puedo regresar el tiempo, no puedo. ¿Qué hago? ¿Sabe qué hace Dios con la gente que se humilla? ¿Sabe qué hace Dios con la gente, hermano, que se somete en humildad delante de Dios? ¿Sabe qué hace Dios? La Biblia dice que apareció nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que se convirtió en el abogado de Josué. Y creo que esto lo hemos oído todos, quizás está muy trillado, pero es una gran verdad. Nuestro abogado Jesucristo nunca ha perdido ni perderá un caso cuando un hombre se humilla delante de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Y sabe qué fue lo más hermoso para Josué? El abogado le dijo: Jehová te reprenda. ¿Sabe qué le está diciendo? Tú no tienes calidad para juzgarlo, también eres un condenado. Ojalá fueras un santo, eres un inmundo que caíste. Lucero, no tienes calidad. ¿Sabe qué le recordó? Cuando el padre expulsó a Luzbel y por eso le gritó: Jehová te reprenda. Como quien dice: tú no tienes calidad. ¿Sabe cómo que estaba el diablo? Estaba como aquellos hombres que querían apedrear a la mujer sorprendida en el acto del adulterio.
Ellos eran pecadores y querían arrojar piedras sobre otra pecadora. Eso es totalmente absurdo, que un pecador quiera condenar a otro pecador. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces el Señor gritó: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es lo que el Señor le está diciendo al diablo cuando está acusando. Le dice: Jehová te reprenda, como diciendo: ¿y tú qué estás haciendo aquí, gran sinvergüenza, tirando piedras? Si tú también necesitas que te arrojen piedras, y un día estará en el lago de fuego y azufre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Amén. Y entonces se ordenó que inmediatamente fuera restablecido en el servicio el sumo sacerdote. ¿Sabe qué me llamó la atención? No le pusieron disciplina. ¿Sabe qué me llamó la atención? No le dijeron: por lo que hiciste vas a estar un tiempo inactivo de tu privilegio. ¿Sabe qué hizo Dios? Ordenó el cambio de vestidura y que continuara, solo que ahora con temor y temblor, en los oficios sacerdotales. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Bondad de Dios. ¿Y qué cree? La misericordia, la bondad y la gracia de Dios están esta noche en medio de nosotros. Alabado sea su nombre, para que si hemos pecado, invoquemos el nombre de Jesucristo, que es nuestro abogado, para que Él le recuerde a las tinieblas acusadoras que no tienen mejor calidad que nosotros. Amén. Con la diferencia que cuando a ellos se les enjuició, se presentaron arrogantes y soberbios, mientras que nosotros, hermano, mientras mantengamos la humildad, mientras sepamos mantenernos contritos y humillados, el Dios del cielo extenderá su misericordia sobre nosotros. Y por eso la sulamita dice: anhelo el brazo izquierdo, porque ese brazo izquierdo me va a hacer olvidar todo el pecado, toda la condenación y toda la acusación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que se llama? ¿Cuántos anhelan el brazo izquierdo del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren el Manasés? Dios me hace olvidar. ¿Cuántos quieren ese brazo? Amén. Aleluya. La sulamita, escúcheme, ella había encontrado hombres inmisericordes, porque lamentablemente los hombres se creen dignos de juzgar a otros hombres. Me parece, hermano, una falta de respeto a la santidad de Dios cuando vemos que algún ministro cae, algún familiar de un ministro cae, y la gente empieza a publicar mensajes vulgares, soeces, condenatorios en contra de la iglesia, de los ministerios y de la gente que ha pecado y que ha fallado, como si ellos tuvieran una mejor calidad de vida que otros. Quizá no han cometido los errores y pecados de ellos, pero usted sabe que la Biblia dice que si una persona falla en algún mandamiento de la ley, por pequeño e insignificante que parezca ese mandamiento, dice Santiago, se hace reo de toda la ley. Porque el mismo que dijo no adulterarás, dijo no mentirás, etcétera, etcétera. Pero es increíble ver cómo hombres se atreven a apedrear por redes sociales a otros hombres. Me parece que están tomando la actitud de Satanás de acusar, cuando Satanás no tiene calidad moral y espiritual para poder acusar. Pero esa es la naturaleza del diablo y de sus hijos, acusar y condenar. ¿Por qué le digo esto? Porque eso le pasó a la sulamita. Yo realmente no sé qué error cometió ella. Chismoso no soy, y dos, no lo cuenta la Biblia. Solo se narra que ella cometió un error que provocó la ira de sus hermanos. Usted lo leyó, capítulo 1, verso 5 de Cantar de los Cantares. Mis hermanos se airaron contra mí. No miren que soy negrita, porque miren, ella ya estaba en su aspecto físico acabada, arruinada. Había sido un tiempo güerita, canchita, hermano, y ahora era una mujer ennegrecida
de manchas solares, una piel, un cutis arruinado, un cabello arruinado, manos arruinadas, todo arruinada. La pobre mujer está arruinada, que ella tiene que decir: por favor, no se fijen en mi aspecto. Y ella cuenta lo que le sucedió. Lo que pasa es que mis hermanos se airaron contra mí. Como no tiene papá ni mamá, es lo lógico, todos los hermanos varones mayores, por el error que cometió la hermanita, no la perdonan y la mandan a hacer trabajos serviles que eran de hombres, porque son trabajos rudos, trabajos en el campo, hermano. Y sobre todo que en ese tiempo no habían instrumentos de labranza mecánicos como hay ahora. No hay, hermano, la instrumentalización que hay ahora. Ella tenía que romperse el lomo en el campo guardando viñas, y ojalá su viña, las viñas de sus hermanos, su herencia, su viña, no la cuidó porque no le daba tiempo de cuidar su viña, porque estaba cuidando la viña de los hermanos que se habían airado contra ella. Hermano, pues qué error cometería la mujer, qué error cometería la hermanita, que los hermanos no la perdonan, la están viendo estropeada, arruinada, que ya su vida la perdió. ¿Qué hombre se va a fijar en una mujer tan fea como ella, tan arruinada? No le dieron escolaridad. Qué impresionante. Pero pues, hermano, que alguien me explique qué error habrá cometido, que los hermanos pasaban los años y cosecha tras cosecha y no la perdonaban. Ya estaba negrita y no la perdonaban. ¿Sabe por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre, una naturaleza demoníaca, satánica, de acusar y de acusar, de señalar, de condenar los errores de otra persona. No me explico cómo estos hombres fueron tan misericordios. No era una vecina, no era una extranjera, era su propia hermana. Y cómo la hicieron pedazos. Y saben que lo más impresionante, ver cómo la iglesia de Cristo ni siquiera es el mundo, sino los hermanos son los que condenan, son los que juzgan, los que murmuran, los que critican. Hermano, qué terrible. No solo la persona ya pecó, y si pecó está en peligro. No solo la persona está caída, y si está caída está en peligro, sino que todavía encima de eso los hermanos se airan contra ella, y sin misericordia van encima de su vida, en detrimento de su salud, en detrimento de su propia vida, sin compasión. Hermano, solo los hombres que dicen ser hermanos, pero que tienen esa naturaleza diabólica, se podrían atrever a condenar a un caído como la pobre Sulamita. Pero ¿sabe qué está diciendo ella? Yo quisiera que el brazo izquierdo del Señor se extendiera para yo colocar ahí mi cabeza. ¿Sabe por qué? Porque estaba segura la Sulamita, segura estaba que en el momento en que el Manasés se extendiera sobre ella, Dios iba a decirle: mija, tus muchos pecados, los que los hombres te condenan, yo no te condeno, te son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. Ella es lo que está buscando, el brazo que le haga olvidar los errores que ella había cometido, que le habían llevado a un castigo tan severo. Amén. ¿Estoy dando a entender? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque eso quiere decir que no importa cuánto a usted lo haya condenado el hombre, cuánto le haya querido imponer una disciplina humana, lo más importante es que esta noche el Señor puede extender su brazo de misericordia, el Manasés, sobre nosotros, y que todo lo que se haya cometido en el pasado, por malo que haya sido, pueda quedar totalmente olvidado. Amén. Ay, hermano, eso merece alabanzas, merece adoración al Señor y merece una gratitud excelsa hacia Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Voy a tomar un poquito de agua. Pero también quiere que el Efraín se acerque a ella.
Efraín significa 2 veces fructífero. Apunte allá, apuntó Manasés, el que me hace olvidar, brazo izquierdo. Ahora el brazo derecho, que la sulamita quiere tener como cobertura, significa doble fruto. Efraín significa doble fruto. Amén. Amén. Bueno, ¿qué significará eso de que la sulamita, que representa a la iglesia, quiera el brazo derecho del Señor? ¿Sabe por qué? Porque significa doble fruto, significa doble bendición. ¿Sabe que en alguna oportunidad de la historia bíblica, profética, se levantó un hombre poderoso llamado Elías? La Biblia dice que era un hombre virtuoso en cuanto a poder. El hombre levantaba muertos, el hombre sanaba enfermos. Si la gente le proveía a él, Dios hacía que la gente fuera próspera durante todo el tiempo de una tribulación. Un hombre que cuando oraba, fuego del cielo descendía al sacrificio. Un hombre totalmente extraordinario en poder. Pero él tenía que partir de la tierra y se fue de la tierra. Se fue en un torbellino arrebatado, y Eliseo, cuando él fue arrebatado, ya no volvió a tener comunión con él. Pero antes del arrebatamiento de Elías, Elías le dijo a Eliseo: hemos caminado juntos todo este tiempo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a otorgar. Por difícil que sea, pide lo que quieras. Eliseo sabía que le tocaba enfrentar, hermano, a una Jezabel, a un Acab y a una nación apóstata llamada Israel. ¿Qué podía hacer el hombre para poder enfrentar los poderes de las tinieblas que estaban en Israel? Entonces, ¿sabe qué le dijo? Yo te pido un favor, ya que me voy a quedar a pelear contra Jezabel, contra Acab y contra la apostasía de Israel. Te pido una doble porción del Espíritu. ¿Sabe por qué dio eso? Porque se dio cuenta que con una porción del Espíritu, Elías no pudo derrotar a Jezabel, ni pudo derrotar a Acab, ni siquiera la apostasía de Israel. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Amén. Entonces, ¿sabe qué le dijo? Ya que te vas en el arrebatamiento, déjame activado el poder que Dios te ha dado, pero en una doble porción del Espíritu. Ese es Efraín. Una doble bendición. Entonces, hermano, dice que cuando Elías fue arrebatado, dejó el manto. El manto que tomó Eliseo para ver si realmente la doble porción del Espíritu la tenía. ¿Y qué cree? La doble porción del Espíritu le quedó a Eliseo. ¿Qué representa esto? Oiga lo que le voy a decir. Representa que Jesús vino a la tierra con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Eliseo lo estaba prefigurando desde el Antiguo Testamento. Elías. Un ministerio de poder, un ministerio de autoridad, un ministerio que ordenaba a los demonios que salieran de los cuerpos y los demonios se iban. Un poder que podía pararse frente hermano, al cuerpo putrefacto de Lázaro, y con una palabra: Lázaro, sal fuera, resucitar a un muerto que día de 4 días. Y un hombre que tuvo el poder de transformar la vida de ex publicanos, ex borrachos, ex prostitutas. Hermano, con la palabra que predicaba, las almas eran transformadas y eran bendecidas, y damos gloria a Dios por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero ¿qué cree?
el Señor, como Elías, se fue al cielo. Entonces, sabiendo que nos íbamos a quedar varias generaciones de la iglesia en la tierra, nosotros somos una generación de la iglesia, hubo una antes y antes de esa hubo otra y antes de esa otra hubo otra, y así llevamos 2000 años en la tierra de iglesia, donde generación tras generación ha tenido que enfrentar espíritu de Jezabel, que es la Babilonia, espíritu de Acab, que es el espíritu del anticristo, y de la apostasía que se ha levantado en contra de la palabra de Dios y en contra, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero sabiendo el Señor que nos tocaba una tarea difícil, que nos iba a tocar ver la legalización del aborto, que nuestras jovencitas iban a oír de que el aborto no era malo porque ellas eran dueños de su cuerpo, sabiendo el Señor que nuestros jóvenes iban a escuchar que la droga se iba a legalizar porque no era tan mala en dosis medido. Hermano, oiga, sabiendo el Señor que nuestros jóvenes iban a oír que se iba a legalizar el homosexualismo, diciendo que había un tercer género, sabiendo el Señor que le iba a tocar a nuestros jóvenes vivir una jornada donde el alcohol, hermano, es libre en venta. No hay prohibición, excepto para menores. Que no hay prohibición para que accesen al tabaco, porque ya es algo legal su venta y distribución. Sabiendo el Señor que nuestros jóvenes iban a enfrentar a una sociedad donde en las mismas escuelas los educadores iban a llegar, hermano, a regalarles preservativos, diciéndoles que la fornicación no era mala. Sabiendo que nuestros jóvenes iban a vivir una generación donde les iban a decir que la masturbación no tenía nada de malo, ni la pornografía tenía nada de malo. Sabiendo el Señor que nuestros jóvenes iban a enfrentar a una presión de grupo, donde la virginidad ya no tiene, hermano, valor delante de los jóvenes, sabiendo el Señor eso y muchas cosas más, ¿sabe qué hizo? Nos dejó una doble porción de su Santo Espíritu. Y no se alaba al Señor. Aleluya. Eso es como para celebrarlo. ¿Sabe por qué? Porque así como Eliseo enfrentó a los osos, enfrentó a esos jóvenes, enfrentó a todo lo que se le vino encima, comida envenenada, se enfrentó a los poderes que enfrentó y los venció Eliseo. Así ahora a la iglesia le han dejado una doble porción del Espíritu. ¿Y sabe cuál es la doble porción del Espíritu? Que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo, Jesucristo, estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de este mundo. Así que usted, le tengo una buena noticia: el Espíritu de Cristo está con nosotros esta noche. Y algo mejor está adentro de nosotros. Damos la gloria a Dios por eso. Aleluya. Pero como es doble porción, no solamente el Espíritu del Señor Jesús está con nosotros, sino que también oró al Padre para que la promesa del Espíritu de Dios bajara sobre nosotros y viniera activarnos un poder para poder vencer las filosofías del mundo, las sutilezas de las tinieblas y toda operación del diablo y de la carne, que nosotros pudiéramos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando la Sulamita dice: yo quiero que la mano derecha venga y me dé cobertura y me proteja, ¿sabe qué está diciendo? Anhelo la doble porción del Espíritu. Amén. ¿Me están a entender? Entonces, ¿qué es lo que anhelamos nosotros? Una doble porción es el Efraín, la mano derecha, que la derecha me abrace. Amén. ¿Me Aleluya. estoy dando a entender? Amén. Bueno, pero no solo el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, también Efraín, que es doble fruto, doble bendición, también se vivió en los días de Israel, cuando el sexto día Israel iba a recoger una doble porción de maná.
Mire, si los israelitas llegaban el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves a recoger maná, tenían que recoger solo lo que se iban a comer ese día, porque al otro día esa comida se iba a engusanar. Era pan que bajaba del cielo, era Dios mismo, pero era un pan, un alimento que tenía fecha de caducidad. En una oportunidad los rebeldes israelitas guardaron en avaricia más maná de lo que iban a necesitar, por aquello de que al otro día no hubiera descendido el maná. ¿Y sabe qué pasó? Se les engusanó. Aunque era maná que Dios dio, aunque era pan del cielo, Dios le estaba enseñando a Israel que había un pan que tenía fecha de caducidad, pero que había un pan que era el que se recolectaba el día viernes. Ese sí lo podían comer el viernes y guardarlo para el sábado. Ese pan no tenía fecha de caducidad. O sea, ¿sí me explico? Para todo el sábado les iba a alcanzar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos porciones de maná que el Señor nos quiere dar a nosotros, para que nosotros podamos, hermano, ahora nutrirnos. Entonces el Efraín, el doble fruto, representa el maná del día viernes, que es la doble porción de maná que no se engusana. ¿Y por qué doble porción? Porque es porción número 1 el Antiguo Testamento, porción número 2 el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es profético y necesitamos la palabra profética más segura, y porque el Nuevo Testamento es apostólico y necesitamos las realidades presentes que nos revela el ministerio apostólico. Entonces, cuando dice la Sulamita, yo quiero que la mano de Efraín, doble fruto, se pose sobre mí, está diciendo, yo quiero, yo anhelo que venga sobre mí la palabra revelada del Antiguo Testamento profético y la palabra del Nuevo Testamento apostólico. Y dijo el apóstol Pablo que la iglesia debe fundamentarse en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Amén. Amén. Den gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Le tengo una buena noticia también. La doble porción también se vive cuando Axa se baja del burro. Ya hemos dicho que el burro representa el ministerio de la ley. Ella se bajó del asno. Y dice que cuando se bajó, se dirigió a su papá y le dijo, papá, solo el desierto me ha tocado como herencia. Y Axa representa a la iglesia. ¿Y sabe qué le está diciendo Axa a su papá? Mira, papá, solo pruebas y pruebas y pruebas, porque el desierto es prueba. Quiere decir que la iglesia, nosotros, tenemos que todos los días de nuestra vida caminar en base a pruebas. ¿Y sabe por qué? Porque la prueba es un mal necesario. Es necesario tener pruebas, eso es necesario. De hecho, hermano, los problemas son una bendición. Los problemas son una verdadera bendición. Para poner un ejemplo, ¿por qué tiene usted trabajo? ¿Sabe por qué tiene usted trabajo? Por la necesidad es que usted tiene trabajo. O sea que la necesidad, los problemas son una bendición. Se lo voy a poner de esta manera. No, a mí no me gusta decir esto, pero Guatemala es un país sumamente inseguro. Hay una estadística de que mueren 25 personas diarias en Guatemala, y de una manera violenta. Eso es muy complicado. Usted compra mañana, y lo invito a que compre lamentablemente nuestro diario o Prensa Libre, y usted se va a dar cuenta, cuente cuántos muertos van a haber mañana, más los que no se han reportado. ¿Me explico? Entonces Guatemala es un país lamentablemente violento y de sangre. Lo lamento por eso. Pero escúcheme. Pero esa violencia ha hecho
que la gente pueda darle trabajo a agentes de seguridad privada, que gracias a Dios tienen trabajo. Que la gente pueda vender sistemas de alarmas, y los que tienen empresas le están dando empleo a trabajadores, porque ese problema está causando empleos. Entonces, ¿sí me explico? Amén. Cada vez se emplean más policías. Se venden cámaras de seguridad, alarmas para autos, seguros para... Entonces, ese mal está generando una concatenación de empleos, de empresas. Entonces, ¿sí me explico? Amén. Al final, un problema siempre trae una bendición. Y eso quiero que usted lo entienda. No es lo que Dios quiso para los hombres. Nosotros nos metimos en problemas con el pecado y ahora no nos queda más que caminar en el desierto. No sé si me explico. Y creo que usted todos los días tiene problemas. De una forma o de otra, siempre enfrentamos problemas. Pero gracias a Dios por los problemas, porque son los que nos dan con el tiempo madurez y estabilidad. Le voy a dar un consejo. Yo espero que su hijo nunca se equivoque. Yo espero que su hijo nunca cometa errores. Pero los errores hacen crecer a la gente a veces más que los aciertos. Y le voy a ser honesto. Yo lo que más he aprendido en la vida ha sido las correcciones de los errores que he cometido. Vaya si no, me han templado, me han hecho crecer y me han hecho madurar los errores. Entonces el desierto, hermano, el desierto realmente es necesario. Y usted tiene como parte de la herencia el Negev, igual que Axa. Y hemos sido herederos de problemas. Pero entonces, ¿qué hace Axa? Va a enfrentar una vida de problemas, un matrimonio con problemas. Solo desierto. Entonces le dice al papá: papá, ya que solo el Negev me tocó, el desierto, ¿por qué no me das el favor para poder yo vivir en el desierto? Dame fuentes de agua. Y le dice: tienes toda la razón, mija, ya que te bajaste del burro, ya estás en la gracia, te voy a hacer heredera, no de un pozo, de dos. Porque voy a regalarte las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Doble porción. Ese es Efraín. Doble fruto. Entonces, hermano, ahora escúcheme. ¿Para qué me sirve el pozo de arriba? Las aguas de arriba. Para prepararme, porque me espera una eternidad arriba. Amén. Y tengo que estar preparado. No sé si me están dando a entender. Amén. Usted sabe que el Señor prometió que nos va a llevar a una morada que Él está haciendo. Amén, aleluya. Pero no vamos a llegar allá con modales salvajes. Nos van a echar de ahí. Si ni siquiera, usted se recordará la fiesta de la boda, no iba ni siquiera con la ropa de boda, lo echaron. Quiere decir que no se preparó para estar en ese ambiente. Él creyó que con su ropa de civil iba a entrar a ese ambiente de boda. No, un momentito. Y eso es lo que el Señor no quiere. Entonces nos están empezando a ambientar para que cuando lleguemos a la patria celestial estemos ambientados espiritualmente. ¿Me explico? Por eso, hermano, las fuentes de arriba es una preparación para cuando ingresemos a la eternidad vayamos preparados. Pero las fuentes de abajo nos sirven para poder caminar en esta tierra y caminar bien. O sea que el Señor no solo está pensando en nuestra preparación para el cielo y que aquí vivamos mal, de ninguna manera. Nos están preparando para el cielo, pero nos están dando fuentes de abajo para que sepamos vivir aquí abajo. Amén, aleluya. Y las de arriba para que sepamos vivir en las cosas de arriba. Entonces Dios
con el pozo de abajo nos va a dar sabiduría para hacer riqueza. Nos va a dar fuerza para vivir bien. Nos va a dar, hermano, el Señor lo suficiente en las fuentes de abajo para que caminemos en la tierra disfrutando de la vida que Él nos permite en esta tierra. ¿Me explico? Amén. Y esa es la doble porción que la tsunamita dice: yo quiero que el Efraín, la mano derecha, me abrace, porque ella sabía que esa mano derecha representaba la doble porción de poder, la doble porción del Espíritu y la doble porción de maná. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, hermano, ahora mi pregunta es: ¿no le gustaría un abrazo así del Señor? Amén. Sabiendo lo que representa el abrazo de la mano izquierda, ¿no le gustaría hoy un abrazo del Señor? Amén. Porque no se Aleluya. pone de pie y le vamos a suplicar al Señor que nos dé un abrazo, como lo suplicó, como lo anheló la mujer del Cantar de los Cantares. Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojos, no se distraiga, por favor. Vamos a hacer algo en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos abrace. Ya teniendo el entendimiento profético y apostólico, ¿qué significa recibir un abrazo del Señor? Qué lindo cuando nos abraza el cónyuge, cuando nos abraza papá, mamá, un hijo. Eso es hermoso. Pero si esos abrazos nos bendicen, cuánto más un abrazo que provenga de los brazos del Señor. ¿No le gustaría suspirar como una tsunamita y decir: cómo anhelaría que mi cabeza repose en su mano izquierda? ¿Cómo anhelaría que su mano derecha me abrazara y me diera su cobertura? Dígase, hable con Él. Dígale: Señor, yo quisiera que olvidaras mi pecado. Yo quisiera que esta noche toda maldad, toda iniquidad, toda transgresión sea totalmente perdonada, para poder servirte, para poder activar como Josué el ministerio que se trajo para ejercer en la tierra. No dejes que los hombres diablos, ni el diablo acusador, te robe los galardones por la falta de servicio. No permitas que esa acusación y las vestiduras sucias te neutralicen para volverte un inútil en la obra de Dios, porque un día te pedirán cuentas por los talentos que te dieron y que enterraste, porque creíste, como ese que enterró los talentos, que Dios era malo y severo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender la gran bendición que hay en que nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra visión repose en el Dios que hace olvidar el pecado, que repose en el Dios que pasa por alto el pecado del hombre. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios perdona todas sus iniquidades. Deja que Él te perdone. Humíllate. Solo no te defiendas. Humíllate. Y deja que esa mano, ese brazo que perdona, también te haga olvidar las aflicciones, vergüenzas del pasado. Te defraudaron los hombres, te defrauda el sistema, te defrauda la misma iglesia, te defraudan los líderes de la iglesia,
A José le defraudó todo un imperio. Pero cuando Dios tiene un plan y un proyecto con un hombre, Dios lleva a cabo su palabra, no importa si está en una cárcel, lo manda a sacar de ahí para ponerlo en un estrado preponderante. Un hombre que cuando tuvo a su bebé gritó: Manasés, Dios me hace olvidar. Qué hermoso sería que el Señor hoy te hiciera olvidar todas las tristezas y angustias del ayer, para que seas libre, ovejita linda. Cómo me gustaría que esta noche fueras libre, encontraras la libertad de todo el pasado y la basura que te tocó vivir. En algunas fuiste víctima, como José, en otras quizás hasta las provocaste, pero que tu corazón pudiera ser sanado. Deja que su mano izquierda sea la plataforma de tu cabeza, de tus pensamientos, de tu visión, de tu confesión, de lo que oyes. Deja que como a Josué te perdonen, te limpien, te cambien la vestidura. En el nombre de Jesús, si nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué no lo haces esta noche? Y si le aceptaste pero te apartaste, ¿por qué no te reconcilias para nunca más alejarte de su gracia, de su misericordia? Si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si quieres reconciliarte, ¿por qué no en tu lugar te humillas, te arrodillas delante de Él y le pides perdón? Yo sé que Él es amplio para perdonarte. Si no viniste por casualidad esta noche, veniste porque Dios quiere extender su mano izquierda sobre ti para perdonarte, para que ni tú ni Él vuelvan a recordar los errores del pasado. Nunca debiste haber fallado, nunca. Pero tienes un abogado que hoy te puede perdonar. ¿Por qué no te arrodillas en tu lugar para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o para reconciliarte delante de Él? Y todos los que estamos aquí vamos a pedirle al Señor que extienda su mano derecha sobre nosotros. Tú necesitas poder, hermano y hermana. Tú necesitas autoridad sobre demonios, sobre enfermedades. Tú necesitas autoridad sobre la atmósfera espiritual que se mueve a tu alrededor de tu casa. Tú necesitas poder de lo alto, una doble porción del Espíritu de poder, para poder reprender acechanzas del maligno, para poder subyugar las obras de la carne. Tú necesitas poder. Tú necesitas también esa mano de Efraín. Necesitas esa mano derecha, que es una doble porción de maná, para nutrirte la palabra. Tú tienes que ser un creyente de palabra, porque se acercan los argumentos cada vez más profundos, convincentes del anticristo y del falso profeta. La Babilonia cada vez más avanza. Los reyes de la tierra cada vez más avanzan por espíritu, introduciendo herejías destructoras. Tú necesitas conocer la palabra. Necesitas alimentarte de la palabra. Tú necesitas que el Antiguo Testamento te fundamente, igual que el Nuevo Testamento te fundamente. Necesitamos ese fundamento apostólico y profético. Tú necesitamos esas dos fuentes, esos dos pozos, para caminar, aprender a caminar en las cosas celestiales, en los negocios de nuestro Padre. Y también aprender a caminar con bendición en nuestro peregrinaje terrenal. No sé cuánto tiempo te quede en la tierra. Hay jóvenes que han muerto, hay niños muertos. No sé cuánto te falte por caminar en la tierra, pero que los días que te toque vivir los vivas con plenitud, con alegría, con gozo, con bendición. Para eso el pozo de abajo
te tiene que sustentar y bendecir, y necesitas prepararte para la eternidad, y para eso van a acercar las fuentes de arriba. Padre, en el nombre de Jesús, abrázanos, Señor, abrázame. Señor, anhelamos un abrazo tuyo. Necesitamos, como la sulamita, decirte: si tan solo extendieras tu mano izquierda para que ahí repose nuestra cabeza, y la mano derecha, Señor, para que ahí, en esa cobertura, podamos tener ese doble fruto. Señor, abrazados, caminando abrazados, durmiendo abrazados, comiendo abrazados, yendo al trabajo, al estudio abrazados, estando en el vehículo abrazados, estando en la calle abrazados. Tendremos una bendición plena. Abrázanos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Alabado sea tu nombre. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, como la primera vez que me enamoré de ti. No me pude resistir, no me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. No me pude resistir, no me pude resistir. Enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Cristo, 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 enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, apasioname más, apasioname más, apasioname más, apasioname más. Que sea el amor a Él el que siempre nos haga suspirar por su presencia. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla y a vivirla dentro de nosotros. Dile: yo quiero llevar esa palabra muy dentro, que se grabe en mi corazón y que la pueda recordar en cada momento, Señor, y poder ser abrazado por ti, Señor, por la izquierda y por la derecha. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos por hablarnos siempre, Señor. Amén. Amén.